Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado
gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos por este medio. Una vez más, los miércoles conectándonos para estudiar el libro de los Hechos, ¿verdad? Espero que me escuchen bien. Por favor, ahí pónganme algún comentario si tienen algún problema para escucharme. Ya saben que esto de la tecnología a veces es medio engañoso. Pero bueno, hoy vamos a continuar con Hechos, el libro de Hechos, capítulo 15, perdón. Y un saludo a nuestra hermana Sonia, es su cumpleaños hoy. Entonces muchas felicidades a nuestra hermana Sonia. Esperamos que la hayas pasado muy bonito con tu familia, que el Señor te bendiga. Y bueno, me acompañas a orar para empezar, por favor. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu bondad, tu misericordia, tu gracia inmerecida sea con nosotros, Señor. La podemos experimentar todos los días, Padre, recordando la salvación que tú nos has dado, recordando que tú nos has hecho tus hijos y que solamente por la fe puesta en Jesucristo es que ahora podemos disfrutar de una relación contigo, Señor, del perdón de nuestros pecados y de una vida eterna, Padre. Es el mayor regalo que podemos tener y te pedimos que nos ayudes a disfrutarlo, ese regalo, y a experimentarlo y a conocerte cada día más. Te ponemos este tiempo en tus manos, háblanos por medio de tu palabra, por favor, guíanos con tu Espíritu Santo, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, bueno, pues Hechos 15, del versículo 1 al 21. Espero no tardarme mucho, pero bueno, vamos a empezar. Y como introducción, solo recordándote de lo que vimos en la semana pasada, Hechos 14, el final de Hechos 14, que es pues el regreso o la culminación del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. ¿Se acuerdan que tuvieron ahí pues algunos problemas? Pablo es apedreado en Listra, lo dejan casi muerto, se levanta, al siguiente día parten a otras ciudades, siguen compartiendo y bueno, ya regresan a Antioquía, que es la iglesia que los había mandado a esta obra, y pues regresan contando, ¿no? Lo que había hecho Dios, cómo Dios había abierto la puerta para predicarles a los gentiles, es decir, no judíos, sino gentiles, personas de otras naciones, no judías, y están contentos, ¿no? O sea, imagínate después de un año regresar a la iglesia donde estabas tú, y dice que se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, no sabemos cuánto tiempo, pero mucho tiempo estuvieron ahí enseñando, platicando, gozándose, me imagino, con sus hermanos. Y entramos aquí al capítulo 15. Entonces, en medio de ese, pues, alegría, o sea, después del primer viaje misionero y ver cómo Dios está obrando, nos encontramos con una situación en donde hay algunos hermanos, dice que venían de Judea, que estaban enseñando o estaban queriendo obligar a los gentiles básicamente a judaizarse, ¿no? Este, y es lo que vemos en el versículo 1 del capítulo 15, te lo voy a leer. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, estas personas que venían de Judea decían, ok, está bien que hayan creído en Jesucristo,
pero para ser salvos tienen que circuncidarse conforme a lo que establece la ley de Moisés, conforme al rito de Moisés. Si no te circuncidas, simplemente no puedes ser salvo. O sea, necesitas creer en Jesucristo, está bien, pero también tienes que circuncidarte. O sea, tienes que hacerte judío básicamente para poder entrar en la salvación que Dios ofrece, ¿no? ¿Y te acuerdas cuál era el propósito de la circuncisión? O sea, en Génesis 17, Dios le dice a Abraham, le establece un pacto con Abraham, y como una señal de ese pacto es que Dios manda a que Abraham se circuncide y circuncide a toda su descendencia, a todo hombre a los 8 días de nacido, había que circuncidarlo como una señal de que formaban parte del pueblo elegido de Dios. Sale que formaban parte de esa promesa que Dios había hecho a Abraham. Y lo que Dios había prometido a Abraham es que de él y de su familia iba a ser una nación grande y que a través de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Eso lo vemos en Génesis 12 y en Génesis 17 le manda Dios a circuncidarse a Abraham como señal de ese pacto solamente. Y entonces el pueblo judío adoptó esa tradición, ese rito, ¿no? Y incluso en la ley de Moisés, en el libro de Levítico, vemos que Moisés manda que todo varón se circuncide también, siguiendo ese rito, esa tradición. Entonces era la muestra o la señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Pero los gentiles, o sea, las personas que no eran judías y que creían en el Evangelio de Jesucristo, estaban teniendo este choque con los judíos que decían, ok, está bien que creíste, pero pues circuncídate, o sea, si no, no eres parte del pueblo de Dios. Entonces fíjate cómo hubo ahí una polémica, ¿no? Y yo creo que es válida porque pues uno tiene la Biblia, ¿no? Y uno puede leer todo lo que pasó Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero ellos están en apenas están entendiendo el plan de Dios, como judíos, ¿no? Como el pueblo de Dios, pensar, híjole, pero estos no son el pueblo de Dios, ¿y cómo es que pueden ser salvos? No, simplemente no entendían. Pero era un aspecto importante, y en el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña, o sea, una contienda no pequeña, o sea, grande. Estuvieron discutiendo, estuvieron contendiendo esta situación de la circuncisión, porque ellos decían, bueno, simplemente nosotros le hemos predicado el evangelio a los gentiles y ellos han creído en Jesucristo. Ellos son salvos por gracia, ¿no? Pero los judíos decían, no, pero es que no se han circuncidado, no son parte del pueblo de Dios, no pueden ser salvos si no se hacen parte del pueblo de Dios por medio de la circuncisión. O sea, entonces había una contienda ahí muy importante, pero era un tema importante. O sea, es el tema de la salvación. Y en Judas, nos dice, ¿no? Que contendamos ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. Entonces, hay momentos dentro de la iglesia, dentro de nuestro caminar cristiano, que vamos a tener que contender de la manera que están haciéndolo Pablo y Bernabé, cuando son asuntos tan importantes como la salvación de una persona, cuando es el centro doctrinal de lo que creemos, ¿no? Debemos dejar bien en claro cómo Dios salva a un hombre y qué es la salvación y por qué es tan importante la salvación para el hombre. Era esencial que se definiera bien esto, entonces había una discusión fuerte y la verdad es que ¿por qué es tan importante el tema de la salvación? ¿De qué me salva Dios? Dice Romanos 2 que Dios va a venir a darle la paga a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras por medio de un justo juicio que Dios va a hacer. Dios es justo, Dios es santo y Dios va a juzgar al hombre conforme a sus obras. Dice, y va a pagar conforme a cada uno de acuerdo a esas obras, ¿no? Dice, va a pagar vida eterna a los que han aceptado la salvación por medio de Jesucristo.
a los que han aceptado que el único camino de reconciliación entre Dios y yo como hombre es el sacrificio de Jesucristo. Es el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Esa es la verdad. El único medio y el único camino para reconciliarme con Dios es a través de Jesucristo. El ser humano, toda la humanidad, está bajo pecado, estamos en rebeldía en contra de Dios, nacemos en rebeldía contra Dios y realmente nadie de manera natural busca a Dios. Dios es quien nos viene y nos busca. Y las personas que han aceptado el regalo de salvación, el perdón de pecados por medio de Jesucristo, la paga para esas personas en el día del juicio va a ser vida eterna. Dice, pero la paga para las personas que rechazan esa salvación, ahí en Romanos 2 dice que no obedecen a la verdad, porque esta es la verdad. Lo que vemos en la Biblia, el Evangelio de Jesucristo es la verdad. Que a veces no te guste esta verdad es otra cosa, pero eso no quita que sea la verdad. Entonces, para las personas que rechazan, que no obedecen a esta verdad, va a haber un pago también. Dice, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Una separación eterna con Dios, una muerte eterna. La ira de Dios es el pago para las personas que no acepten la salvación de Jesucristo. Entonces es un tema muy importante porque Pablo y Bernabé entienden esto. Dios nos ha salvado de su propia ira, del justo juicio de Dios, porque estamos separados de Dios. Y cuando se comparte el Evangelio y los gentiles aceptan esa salvación, pues Pablo y Bernabé es un gran gozo para ellos. Pero llegan a Antioquía y ven que otros hermanos están diciéndoles, no, es que todavía no son salvos, les falta una cosita, les falta circuncidarse para que formen parte del pueblo de Dios. Entonces, es algo importante, es la salvación de las almas de esas personas. Literal es un asunto de vida o muerte. Y por eso es la contienda que está habiendo en este momento, ¿no? Y versículo 3 dice, ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces van rumbo a Jerusalén a llevar esta discusión con los apóstoles, con Pedro, con Jacobo, que están en Jerusalén. Y en el camino pasan por otras regiones y ellos lo que van contando es eso. Oye, es que Dios salvó a los gentiles. Dios también salvó a los gentiles. La gracia de Dios ha alcanzado a otras naciones que no son judías. Jesucristo vino a pagar los pecados de ellos también, ¿no? Y dice que causaban gran gozo a todos los hermanos. Y tú ves que cuando la gracia de Dios es predicada, es enseñada y anunciada en la iglesia, lo que produce es eso, es gran gozo. Dice, hay gozo. Y causaba gran gozo a todos los hermanos. Entonces, ese gozo es el que se está queriendo apagar a través de imponer cosas por medio de la ley, ¿no? Por medio de los ritos de Moisés. Y algo muy importante que debemos de entender y de saber es que nuestra salvación, la salvación que hemos aceptado por solamente gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, esa salvación nadie nos la va a poder quitar. Es algo que nadie te puede quitar. Pero sí te pueden quitar el gozo de esa salvación por medio de la gracia. Y es triste que actualmente en iglesias no se predique acerca de la gracia de Dios. Se predica acerca de cumplir leyes y mandamientos y ordenanzas y rituales, etcétera, ¿no? Y ese gozo de la salvación se apaga. Y una vida cristiana sin gozo, la verdad es que es una vida miserable. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que la salvación él no la puede quitar, pero sí nos puede quitar el gozo de esa salvación. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y es una disputa fuerte. Entonces van a Jerusalén, contando lo que ha pasado en el camino. Y versículo 4 dice,
Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces llegan ahí a Jerusalén, platican con los apóstoles todo lo que pasó, todo lo que está sucediendo, y en eso se levantan algunos de la secta de los fariseos, que los fariseos eran líderes pues religiosos, o sea, eran maestros de la ley de Moisés, eran muy reconocidos entre la gente, eh, sacerdotes formaban parte de esta secta, de este grupo de fariseos, maestros de la ley, rabinos, y eran de renombre dentro de la sociedad, o sea, eran bien vistos por la gente. Entonces, ellos se levantan, pero esos fariseos habían creído en Jesucristo, o sea, ellos también eran cristianos, o sea, habían creído que Jesucristo era el Mesías, en verdad, era quien iba a venir a perdonar nuestros pecados. Ellos sí habían creído. Y se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y otra vez, ellos vienen de un trasfondo de la judío, o sea, de cumplir, de guardar la ley. Si algo caracterizaba al fariseo era su celo por la ley, su celo por día a día tratar de guardar la ley. Era un celo que ellos tenían. Entonces ellos dicen: ok, si hay que circuncidarlos, pero no solo eso, sino que cumplan toda la ley de Moisés. Y si te fijas, así es la ley. O sea, una persona que quiere relacionarse con Dios por medio de la ley, nunca va a terminar. O sea, va a ser: bueno, circuncídate, bueno, ahora es esto, bueno, ahora es lo otro, bueno, pero ya hiciste esto, ahora te falta aquello. O sea, si te quieres relacionar con Dios por medio de la ley, nunca vas a acabar y siempre te vas a quedar corto. O sea, un Dios santo, un Dios perfecto, este, simplemente no puedes tú hacer las leyes o las obras que Él te demanda a la perfección, porque yo no soy ni santo ni perfecto. Y siempre te vas a quedar corto. No va a haber gozo. Una persona que quiere relacionarse con Dios en base a obras o en base a la ley de Moisés, en base a obras que yo puedo hacer para Dios, no va a haber gozo, va a haber frustración. Siempre te vas a quedar corto con lo que tú quieras hacer para Dios. Siempre vas a estar corto. Y estos fariseos decían: ok, circuncídense, como decían los otros hermanos, pero también tienen que guardar la ley de Moisés. Versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, la discusión siguió, no ha terminado. Y después de mucha discusión, o sea, hubo mucha, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces, en medio de la discusión y de estar dándole vueltas al asunto, se levanta Pedro y les dice: acuérdense que yo fui escogido por Dios para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Acuérdense de esto. Y ellos creyeron. Y Dios, que conoce los corazones, les dio el Espíritu Santo a los gentiles, lo mismo que a nosotros. O sea, Dios, conociendo el corazón del ser humano, conociendo el corazón que tenemos y de nuestra incapacidad de cumplir a la perfección la ley, Dios, conociendo todo eso, conociendo nuestro pecado, al creer nos dio que el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, la NTV, este versículo 8. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. O sea, la manera que Dios confirmó, o sea, dio testimonio
Es decir, yo acepto también a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, fue a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mismo morando en el creyente. Ese es el testimonio de Dios. Dice, yo conozco los corazones. Entonces Dios no me acepta o no nos acepta por tener un corazón muy recto o muy bonito o con muy buenas intenciones. Al contrario, debido a que Dios conoce nuestros corazones y debido a que Dios conoce que mi corazón está chueco, sucio, en pecado, apartado de Él, y que Él es la única persona que lo puede arreglar, por eso es que Dios me acepta. No es por obras, es por pura gracia de Dios, por el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Y yo únicamente tengo que aceptar por fe ese regalo de salvación. Por fe que Jesucristo en verdad vino a pagar mi culpa y mi pecado, a limpiar mi corazón. Él va a empezar a hacer una circuncisión, no de carne, como dice la Escritura, sino una circuncisión de corazón, algo espiritual en mí. Jesucristo va a empezar a hacer una obra interna en mí. Y esa obra interna que Él haga se va a hacer evidente hacia la gente. No, o sea, la circuncisión era una señal del pacto y una señal que era un pueblo de Dios. Pero nosotros no tenemos necesidad de andar diciendo, yo soy cristiano, yo soy esto, y andar poniendo pececitos por todos lados y versículos por todos lados. Y mi vida misma va a comunicar que Dios ha hecho una transformación en mí. Él me ha circuncidado el corazón, Él ha hecho una operación hacia corazón abierto, Él está arreglando todo lo que hay en mí, todo lo chueco que hay en mí, y eso va a ser visible a la gente. Y eso es lo que me va a hacer justicia delante de Dios, justificados por la fe en Jesucristo solamente. Y Él va a hacer una obra en mí. Él me santifica al darme su Espíritu Santo. Fíjate, Dios les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Siendo pecadores, Él nos hace santos, solamente por medio de su Espíritu Santo. Él nos aparta para Él y empieza a hacer una obra de santificación en mi vida. Versículo 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, purificando por la fe sus corazones. Entonces fíjate cómo ya no había ninguna diferencia entre judíos y gentiles, y por medio de la fe se purificaron nuestros corazones. Dice, purificando por la fe sus corazones. Él me santifica por medio de la fe, Él me justifica por medio de la fe, y Él me purifica también por medio de la fe. Fíjate lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo purifico mi corazón? Ahí nos dijo en Hechos, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo, Él purifica mi corazón. Por eso Santiago dice, ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. No hay nada que yo tenga que hacer para poderme acercar a Dios, más que poner mi fe en Jesucristo. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Y Dios hará una obra en ti, Dios purificará tu corazón. Y dice, los de doble ánimo, es decir, esos que tienen un espíritu dividido. El hombre naturalmente tiene un espíritu corrupto, dividido en nosotros. No sabemos, queremos hacer lo bueno, hacemos lo malo, hay una división en nosotros, hay una ruptura. Estamos corrompidos, nuestro corazón está corrompido y simplemente no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay un doble ánimo en mí.
pero dice Dios que Él purifica mi corazón. Él quita esa corrosión que hay, Él quita lo impuro que hay. Él me da una unidad, Él hace que mi corazón no esté dividido, sino que tenga una dirección mi corazón y que esté encaminado en la dirección correcta hacia Dios. Y entonces yo puedo empezar a hacer las obras que Dios quiere que yo haga. Pero necesito que Dios purifique mi corazón. Y a través de la fe en Jesucristo, Dios empieza a hacer una obra de purificación en nuestros corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces dice, si Dios por medio del Espíritu Santo dio testimonio que Él ha aceptado a los gentiles, ¿por qué nosotros queremos ponerles unas cargas y un yugo tan duro de llevar que ni siquiera nosotros o nuestros padres hemos podido llevar? O sea, simplemente ni nosotros hemos podido cumplir la ley de Moisés, ni nuestros padres han podido cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué vamos a querer que ellos, siendo gentiles, cumplan la ley de Moisés? Y había como un tipo de hipocresía, ¿no? Por parte de los judíos que estaban pidiendo esas cosas a los gentiles. Y esa hipocresía es la que ve Pedro aquí, ¿no? Eh, y esa misma hipocresía la vemos en Jesucristo. O sea, Jesucristo también por muchas veces tuvo contiendas con los fariseos. Y en Mateo 23, te voy a leer lo que dice Mateo 23, si me puedes acompañar ahí. Mateo 23, del 1 al 7, vamos a leer. Mateo 23, del 1 al 7. Fíjate cómo Jesucristo veía la hipocresía en los fariseos y lo que decía Jesucristo de eso, ¿no? Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces dicen, los fariseos enseñan la ley de Moisés, que la ley es buena. Entonces todo lo que ellos te enseñan, hazlo, no hay problema, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos dicen, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, ellos enseñan una cosa y hacen otra cosa, son hipócritas. Y ponen cargas pesadas y difíciles de llevar a la gente, pero ellos no lo hacen, ¿no? Entonces, los fariseos empezaron a ver que realmente no podían cumplir la ley de Moisés a la perfección. Y entonces ellos empezaron a hacer interpretaciones o comentarios de la ley, ¿no? Bueno, aquí quiere decir esto, entonces el sábado es el día de reposo, nadie hace nada, nadie saca sus animales, nadie, o sea, empezaron a hacer cosas y a implementar ritos y mandatos de hombres que simplemente la ley de Moisés no decía, pero ellos querían darle una interpretación para aparentar que ellos cumplían con esa ley, ¿no? Pero ellos ponían cargas tan pesadas de llevar, o sea, cosas tan difíciles de hacer, que ni siquiera ellos las hacían, pero obligaban a la gente a hacerlas. Entonces es lo que está pasando ahorita con esta discusión. O sea, Dios ha salvado a los gentiles y los judíos quieren que cumplan toda la ley de Moisés como si ellos la cumplieran. Ellos no la cumplían tampoco. Había hipocresía en ellos. Y es lo que dice Mateo ahí en capítulo 23, más adelante, en versículo 13, dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas.
Y Jesús fue lo que vio en los fariseos, hipocresía. Tienen un celo por la ley, pero decían una cosa y hacían otra cosa. Eran hipócritas. Y les dice hipócritas 7 veces. Aquí en Mateo 23, 7 veces les dice hipócritas Jesús a los fariseos. Y es lo que Pedro está viendo en esta discusión. Es una hipocresía lo que le están pidiendo a los gentiles, ¿no? Si ni Dios se los está pidiendo, ¿por qué nosotros sí? Dice, ¿por qué tientan a Dios? Queriendo que ellos hagan algo que Dios no les ha pedido hacer. Y mucho cuidado con ponerle cargas pesadas a la gente que Dios jamás ha pedido que lleven, que Dios jamás ha pedido que hagan, pero que nosotros consideramos que tienen que hacer. Aguas, porque estamos tentando a Dios. Y hay que estar bien cuidadosos de no caer en eso como iglesia. No empezar a dar mandatos de hombres. Si no haces eso, aguas, porque ya no eres cristiano. O sea, nada, es solamente por fe en Jesucristo es que soy justificado delante de Dios. Y el versículo 11, Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces aquí Pedro como que les voltea la tortilla un poquito. O sea, ustedes quieren que los gentiles se hagan judíos, pero no es así. Dice, antes creemos que por la gracia de Dios, no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios, nosotros los judíos seremos salvos igual que ellos. O sea, no es que ellos se hagan como nosotros, sino que nosotros tenemos que aceptar la salvación solamente por la fe, al igual que ellos. En eso es en lo que creemos, les dijo Pedro, con la autoridad que Dios le había dado a Pedro, ¿no? Y eso es lo que vemos en Gálatas. Todo el capítulo 3 de Gálatas, ahí en la iglesia de los Gálatas estaba pasando la misma cosa. O sea, habían empezado muy bien, pero de repente alguien les metió ideas de que se debían de judaizar nuevamente, de que debían de volver a los ritos de la ley de Moisés, y había un conflicto en la iglesia de los Gálatas. Y me gustaría que leyéramos Gálatas 3, algunos versículos ahí en el capítulo 3 de Gálatas, para ver una mejor explicación que Pablo nos da, ¿no?, en relación a esto. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de ustedes, a los Gálatas, ¿no? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, Pablo empezó a dialogar con los Gálatas, que se querían otra vez judaizar o a adoptar los ritos de la ley de Moisés. Entonces Pablo les dice, a ver, a ellos no les dice hipócritas, les dice Gálatas insensatos, ¿no? Dice, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? O sea, por cumplir la ley de Moisés, así recibieron el Espíritu Santo, o lo recibieron por oír con fe el Evangelio de Jesucristo. La respuesta fue por el oír con fe, ¿no? Luego versículo 6, ahí Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces fíjate cómo los judíos querían que se circuncidaran para hacerse parte del pueblo de Dios, de la descendencia de Abraham. Pero dice Pablo, si Abraham creyó con fe y le fue contado por justicia, entonces todos los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. La justicia que recibió Abraham de parte de Dios fue por creer en él, fue por fe, no fue por ninguna obra de la ley. La ley no existía en los tiempos de Abraham. Entonces fue por creerle a Dios. Simplemente por creerle a Dios le fue contado por justicia. Todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces fíjate cómo dice, Dios había previsto esto. Dios desde un principio estipuló que la salvación iba a ser por medio de la fe en Jesucristo. Entonces dice, Dios previendo esto,
le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos, no solamente tu descendencia, sino todas las naciones. Judíos y no judíos, todas las naciones. Dios quiere salvar a todo el mundo. Dios vino a morir y a dar su vida para el rescate de muchos, de todo aquel que pone su fe en Él solamente, que cree en la verdad del Evangelio, que responda a esa verdad del Evangelio. Simplemente. Entonces Dios desde un inicio era su plan, que fuera por fe, no por obras. Ahí Gálatas 3, del 22 al 29 dice, aquí nos muestra entonces para qué era la ley. O sea, si el plan de Dios era salvarnos por medio de la fe en Jesucristo, entonces ¿para qué hizo la ley? La ley es esto, la ley para esto es del 22 al 29 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Es decir, la ley lo que hace, dice que lo encerró todo en pecado. La ley, ¿qué es lo que hace? Simplemente nos muestra nuestra situación pecaminosa. Le muestra al hombre que es pecador. Eso es lo que hace la ley. La ley me juzga. O sea, Dios requiere de todo esto. Ahora hazlo. Y simplemente me quedo muy corto para hacerlo. A través de la ley me doy cuenta que estoy separado de Dios. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice Romano. O sea, nos hemos quedado muy cortos de alcanzar la perfección que Dios requiere. La escritura encerró todo bajo pecado. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Toda la ley sirve para mostrar mi pecado, para mostrarme la santidad de Dios, para mostrarme lo separado que estoy de Dios, y esa ley es como mi ayo, esa ley es como mi tutor o la persona que me lleva de la mano hacia Cristo. Para eso servía la ley. Dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Jesucristo. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, una vez que llegó la fe en Jesucristo, una vez que el Evangelio ha sido predicado, una vez que este misterio de la salvación ha sido revelado, ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia de Dios. Ya no estamos bajo las obras y querer alcanzar a Dios por medio de mis obras, porque me quedo corto siempre. Ya estoy bajo la gracia de Dios, simplemente recibiendo el regalo de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ya no estamos en ese ayo. Y es lo que los judíos no han entendido aún. Ya no estamos bajo el yugo y bajo la esclavitud de la ley. Versículo 12 dice, de Hechos 15:12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, ya que entendieron que no estamos bajo la ley, siguieron contando las maravillas que Dios ha hecho, ¿no? En medio de los gentiles. Y cuando ellos callaron, versículo 13, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y aquí menciona al profeta Amós. Aquí Jacobo hace referencia a un escrito del profeta Amós, diciendo, después de esto volveré. Amós 9, del 11 al 12 es, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Versículo 17 es el importante, para que el resto de los hombres busque al Señor,
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces fíjate que está la discusión. Pedro deja en claro que él fue mandado por el Señor a predicar a los gentiles. Pablo y Bernabé dicen las maravillas que Dios ha hecho a través de los gentiles. Y Jacobo dice, ¿y saben qué? No solo es eso, no es solo lo que estamos viendo, sino que todo esto que estamos viendo concuerda perfectamente o se cumplen las palabras que este profeta dijo. Dijo que todos los gentiles iban a invocar el nombre del Señor. Básicamente es eso, ¿no? Dijo, y va a haber un tiempo en que todos los gentiles, todas las naciones invoquen el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a todo el mundo de la condenación, de la ira venidera, del justo juicio de Dios. Dios quiere presentarnos justos y justificados por la fe en Jesucristo, por la fe en su evangelio solamente. Es aceptar ese regalo de salvación. Y por eso es tan importante estudiar el Antiguo Testamento. Dice, versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, el plan de salvación, el plan de redención está estipulado desde el Antiguo Testamento. Pero es algo que los escribas y los fariseos no podían entender. Los expertos en la ley no podían entender. No se daban cuenta que el Antiguo Testamento estaba dando pistas y estaba dando la dirección correcta a esperar a Jesucristo, al Mesías, y que todas las naciones iban a ser salvas por medio de él. Que esa bendición a través de Abraham iba a ser recibida por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo, a todas las naciones, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento es muy importante que lo estudiemos porque ahí podemos ver el plan de Dios desde siempre, ahí está. Y en muchas iglesias dicen, bueno, el Antiguo Testamento ya no lo estudiamos, pues porque ya no estamos bajo la ley. Entonces, pues ya para qué estudiamos el Antiguo Testamento, ya nomás estudiamos el Nuevo Testamento y ya. Pero no, el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo. De hecho, es la base, es básico. En el Antiguo Testamento vemos el carácter de Dios, su santidad, quién es Dios, la situación real del hombre, nuestro pecado, que no podemos alcanzar a Dios por medio de obras. Todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos cumplidas todas las cosas que se profetizaron en el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de todo lo escrito. Es lo que nos dice, esto es verdad. Entonces, los apóstoles, Jacobo, Pedro, también Bernabé y Pablo estaban viendo cumplirse las profecías del Antiguo Testamento. Nadie le estaba contando eso, lo estaban viendo. Están diciendo, en verdad Dios quiere salvar a todas las naciones. En verdad Dios, la gracia de Dios es para con todos. No es para solamente para los judíos, es para con todos. Entonces, Jacobo en el versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, ¿saben qué? No los inquieten, o sea, no les den lata con eso de estar cumpliendo la ley de Moisés. Ni ustedes la cumplen, o sea, no seamos hipócritas, ¿no? Otra vez. No los inquiete con eso, pero hay que exhortarles a que cumplan las siguientes cosas, ¿no? Entonces, lo que se está buscando aquí, o lo primero que hay que tener bien claro es que se nos ha dicho que la salvación no es por obras de la ley. La salvación es por gracia al poner nuestra fe en Jesucristo. La salvación es por gracia, no por obras. Es lo que hemos visto hasta aquí. Espero que esté claro para todos, ¿no? Y ahora van a estipular algo. Dicen que la salvación es por gracia. Pero les recomendamos y les exhortamos a que hagan esto. ¿Con qué fin? Con el fin de que no haya contiendas entre judíos y entre gentiles. Son culturas muy diferentes, vienen de trasfondos muy diferentes, tradiciones diferentes, modos de pensar diferentes. Va a haber conflictos entre ellos. Entonces les exhortamos a que estos 4 puntos los guarden. ¿Para qué? Para evitar esos conflictos entre ellos. Dijo que Dios ya no hacía diferencia entre judíos y gentiles. Pero el hombre todavía sigue haciendo diferencias, ¿no? Y hay 4 instrucciones. 3 de esas instrucciones están relacionadas a los alimentos.
Fíjate cómo la comida siempre es un tema principal, ¿no? Este, los alimentos, hay tres instrucciones relacionadas a los alimentos ahí en versículo 20. Dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, luego dice de fornicación, pues luego dice de ahogado y de sangre. Todas las contaminaciones de los ídolos, de ahogado y de sangre, esas tres cosas están relacionadas a los alimentos. Perdón. Entonces en las naciones que no eran judías, entre los gentiles era muy común, por sus religiones, por sus creencias, entregar sacrificios de animales a los dioses. Y lo que sobraba del sacrificio, pues lo vendían en la carnicería, ¿no? O sea, se vendía, la gente iba a la carnicería, compraba esa carne y ya. O sea, se sacrificaban animales para dioses y lo que sobraba, pues se vendía en las carnicerías. Esa es, eso es lo que es las contaminaciones de los ídolos. Dice, y de ahogado y de sangre, en la palabra de Dios se nos dice que en la sangre está la vida. Entonces, al pueblo judío Dios les dijo, no comer la sangre del animal. Había que, para matar un animal, para sacrificar un animal y comerlo, había que desangrarlo completamente. O sea, tenías que desangrarlo, tirar la sangre, dice, porque en la sangre está la vida. No juegues con eso, simplemente deja la carne sin sangre y ya te la comes, ¿no? Y el ahogado era como un animal que simplemente no era desangrado. Lo dejaban con todo y se mataba, lo dejaban con la sangre y pues ahí se comía la carne y la sangre y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso lo practicaban los que no eran judíos, pero los judíos no practicaban eso. Entonces, para evitar esas contiendas en cuanto a la alimentación, les dijo Jacobo, ¿saben qué? Guarden estas cosas, por favor, para que no haya divisiones entre ustedes en cuanto al alimento. Y, ay, híjole, ya se me acabó el tiempo, pero la verdad, yo creo que es necesario, discúlpenme si hablo mucho de repente, pero yo creo que es necesario leer un poquito. En Primera de Corintios 10 vemos como un panorama eh, relacionado a lo que está sucediendo aquí. Este, la iglesia de Corintio estaba habiendo problemas de fornicación y estaba habiendo problemas de los alimentos que comían, etcétera. Simplemente estas recomendaciones como que no las siguieron muy bien y había muchos problemas en esa iglesia de Corinto. Entonces, si me acompañas ahí a Primera de Corintios 10, creo que es. Sí, Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, vemos, no vamos a leerlo todo, pero vemos cuál es el sentir o el propósito de estas instrucciones que se les dan. Y es esto, 1 Corintios 10, 32 y 33. No, 1 Corintios 10, 32 y 33. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, en todo de 1 Corintios 10 te recomiendo que lo leas en tu casa con calma. Pablo le está explicando este tema de la carne ofrecida a los ídolos, ¿no? Y que por un tema de conciencia, no tanto conciencia tuya, sino conciencia de la demás gente, pues te abstengas de comer eso, si ves que a la otra persona le causa problema eso, ¿no? Entonces, eh, el propósito de estas instrucciones que le está dando Jacobo es simplemente el no ser de tropiezo para los demás. O sea, si tú como gentil no tienes problemas al comer eso, pero tú ves que el judío sí tiene problemas con esas cosas, ¿sabes qué? O sea, apártate de esas cosas, no seas de tropiezo para él. Y aquí en 1 Corintios dice, no seas de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces pon los intereses de los demás antes que los tuyos, es lo que dice Pablo en el versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pon primero los intereses del otro antes que el tuyo.
Entonces, esto relacionado con la comida es eso, no seas de tropiezo. Si para ti no hay problema, pero para él sí hay problema, pues no lo comas. O sea, si es en nuestro tiempo si eran, o sea, si para ti no hay problema en comer tacos de moronga, pero para él sí, pues delante de él no comas tacos de moronga y ya. O sea, no estén peleando por esas cosas, ¿no? O si el pan de muerto, ¿no? Está tan rico, pero ves que él no puede comer pan de muerto, pero tú sí, bueno, no comas pan de muerto y ya, o sea, quítense de problemas, ¿no? Son problemas que se pueden solucionar. No tiene por qué haber contienda por esas cosas. Y se les exhorta a que respeten esas cosas para la unidad de la iglesia, para no ser de tropiezo a nadie. Y hay otra exhortación que es el apartarse de fornicación. Y bueno, ahí la fornicación tanto para judíos como para gentiles estaba mal. O sea, es un pecado que Dios no aprueba y es algo que también en la iglesia de Corinto estaba habiendo, fornicación. O sea, nada estaban respetando los corintios y era una iglesia que estaba patas para arriba, o sea, estaba muy mal. Entonces, eh, el tema de la fornicación es algo que estaba mal para ambos, judíos y gentiles. Y vemos que la fornicación realmente es un pecado como de doble filo. O sea, pecas contra Dios, pero también pecas contra ti. Te voy a decir por qué. Ahí en 1 Corintios 6:18, vamos a ver lo que dice. 1 Corintios 6:18. La instrucción es muy clara de Pablo a ellos. Dice, huid de la fornicación. O sea, córrele, ¿no? Si estás en una situación en peligro, huye, o sea, vete. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pecamos contra Dios, pecamos con nuestro cuerpo. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Entonces tenemos el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo. Y la fornicación es un pecado que nos daña, o sea, nos daña de una manera fea, ¿no? La fornicación te va a destruir a ti, va a destruir a tu familia, va a destruir a la iglesia. Entonces huye de esas cosas. O sea, esos son temas que ni siquiera deberíamos de tener que arreglar en la iglesia, ¿no? La instrucción de Dios es muy clara, huye de la fornicación. Nadie es beneficiado con eso. O sea, eso no está permitido. Como cristianos debemos de olvidarnos de esas cosas. O sea, huye de eso. Apártate de eso. Va a destruirte. Dios, es un pecado como de doble filo. Está mal. Entonces, esas son las instrucciones que Jacobo les dice. O sea, no tienen que cumplir la ley de Moisés, pero siguiendo estas cosas van a estar bien entre ustedes. Y les exhortan a que sigan esas cosas. Y ahí dice por qué, en el versículo, volviendo a Hechos 15, versículo 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, básicamente lo que está diciendo Jacobo es, no se trata de que los gentiles se hagan judíos, pero la ley de Moisés va a seguir siendo enseñada y predicada en todos lugares. Y los judíos pues no tienen por qué dejar de ser judíos, o sea, los judíos tampoco tienen que hacerse gentiles. Entonces, la ley de Moisés va a seguir siendo enseñada. Ustedes como iglesias van a estar recibiendo enseñanzas a través de la ley de Moisés, pero no tiene por qué haber contiendas y divisiones como les está viendo ahorita, ¿no? Entonces, absténganse de esas cosas y van a estar bien entre ustedes. Y esto se va a confirmar en la segunda parte de este capítulo 15. El pastor Mauricio la próxima semana va a compartir de esto. Y simplemente es descansar en la gracia de Dios, ¿no? No en nuestras obras, sino en nuestra fe, en nuestra fe en Jesucristo y en la obra que Él puede hacer a través de nosotros. Hemos sido salvos por gracia, no por obras. Y así tenemos que seguir, por fe, por gracia, mirando solamente a Jesucristo, arrepintiéndome de los pecados que me tengan que arrepentir, acercándome a Dios. Y Él va a ir haciendo la obra a través de mí. ¿Sale? Entonces, hay que animarnos, no hay que desanimarnos, por el contrario hay que tener gozo en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Y hay que tener gozo porque nuestro futuro con Dios ya está asegurado. Somos hijos de Dios. Recibimos la bendición que Dios ofreció a Abraham a través de la fe en Jesucristo. Entonces, no hay razón por la cual no estar gozosos siendo hijos de Dios. ¿Sale? Entonces, ¿me acompañas a orar, por favor, para terminar el estudio? Señor, te damos gracias nuevamente por tu salvación. Gracias porque, pues si tú simplemente quieres dejarnos bien en claro, Señor, que la obra que tú has empezado en nosotros fue simplemente por puro amor y por pura gracia que tú tuviste hacia con nosotros. No fue por algún mérito que hayamos hecho. Al contrario, Señor, debido a nuestra gran necesidad de un Salvador, debido a nuestra gran necesidad del perdón de nuestros pecados, debido a nuestra gran necesidad de conocer a nuestro Creador, es que tú nos has hecho tus hijos. Y te damos gracias por eso, Señor. Y esperamos todo lo que venga de aquí en adelante, Señor, que sea simplemente para conocerte más cada día, para que esa gracia y ese amor derramado hacia con nosotros sea real en nuestras vidas. Que dejemos de mirar nuestras carencias, que dejemos de mirar nuestras obras tan cortas muchas veces y que simplemente pongamos nuestra fe en ti, Señor. Danos ese descanso y esa paz en ti, Señor, y permítenos ver tu bondad y tu misericordia en toda nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por conectarse. Nos vemos el domingo. Acuérdense que el domingo vamos a estudiar 1 Pedro 3, el tema del matrimonio. Entonces yo creo que va a ser de mucha bendición para todos. Los esperamos en la iglesia de manera presencial, respetando todos los protocolos que ya conocemos. Entonces, primero Dios, nos veremos el domingo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.